Bienvenidos esta noche a esta nueva edición de Esperanza de Vida Enseña. Gracias le damos al Rey de Reyes por esta oportunidad una vez más de estar en su presencia, de poder aprender de su palabra, de que Él abra nuestro entendimiento. Así que vamos a iniciar con una oración delante de nuestro Dios para que Él esta noche sea quien nos hable y sea quien nos instruya. Así que, Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, porque eres tú quien ha puesto en nosotros el querer como el hacer de venir a buscarte, de venir, Señor, a estar en esta intimidad con tu palabra, Dios. Hoy declaro que tú abrirás mentes, que quebrantarás corazones de piedra y obrarás a través de esta enseñanza para que podamos ser edificados sobre la roca que eres tú. Hoy declaramos, Señor, que la luz de Cristo alumbrará a todos aquellos que somos tus hijos, los cuales estamos aprendiendo cada vez más de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Y antes de dar inicio, quiero recordarte que estamos en nuestras redes sociales como Iglesia Esperanza de Vida Robledo, así que es importante que puedas ir y pegarte una ojeada de todas aquellas las cosas que tenemos ahí presentes. También te invitamos a que compartas. Es importante compartir la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio dándole un saludo a nuestra pastora en esta noche. Pastora, ¿qué tal si saludamos a la iglesia? Pueblo amado de Dios, gracias por tomar la mejor decisión de crecer, de ser formados y a través de la palabra del Señor, donde las cuales nos ayudarán mucho para poder vencer esas luchas espirituales que cada día tenemos. Muchas gracias por estar ahí conectados. Muchas gracias a todos por sembrar la palabra del Señor, por no dejarla para cada uno, sino para llevar a muchas naciones. Desde casa lleva la palabra a muchas naciones. ¿Cuáles son esas naciones? Muchas personas que necesitan escuchar, aprender lo que ya tú y yo ya sabemos. Bendito sea Dios. Hemos venido hablando sobre la oración, sobre la comunión con Dios, pero hoy, esta noche, vamos a tocar un tema que es bien importante y es el propósito de Dios para mí. Te lo voy a repetir una vez más, el tema de esta noche es el propósito de Dios para mí. Y una de las inquietudes más grandes, pastora, que se hacen todas las personas, y es que cuando se convoca a una oración, la iglesia hace la invitación a una oración, vienen tan poquitas personas. De verdad. Muchas personas también a mí me han dicho eso. ¿Por qué cuando se convoca a alguien, la misma congregación, a orar, porque vienen tan pocos? Hay unos propósitos por los cuales quizás muchas personas desconocen. Unas razones. Primero, porque la persona no conoce el propósito de la oración. Y ahí es donde vamos esta noche, pastora. ¿Cuál es el propósito que vamos a ver a través de la oración? El propósito es conocer el origen por el cual fuimos creados. Cuando hay una falta de conocimiento a través de saber el propósito por el cual tú y yo fuimos creados, tampoco aún en el desconocimiento en el cual, ¿por qué Dios creó la oración? Esto nos va a llevar a lo que desconocemos, lo vamos a utilizar mal, y una persona que cuando no tiene el verdadero conocimiento, no tiene visión y menos tiene dirección. Esto es una de las razones por las cuales las personas no van mucho a orar. Hay otra razón por la cual es importante que la notes. Las personas pueden orar poco porque se desaniman de no ver resultados positivos a través de la oración. ¿Por qué se desaniman? Porque pierden el sentido de la oración. Se les olvida que estamos cerca, en contacto con el ser creador que nos ha dado la vida y que quiere escucharnos
a través de la oración. Cuando perdemos esto, vamos a ver que la persona se desmotiva, porque a veces buscamos a Dios a través de la oración, es para que me solucione los problemas, me responda a través del milagro que necesito, pero es importante saber que la oración me lleva a estar cerca de la presencia de Dios y de disfrutar de su presencia. Esto es muy importante. Es que podemos recordar que la oración es la comunión, una comunicación, una amistad con nuestro Dios. No podemos olvidar que eso es tan cercano. Cuando estamos a Dios, en ese momento es donde podemos estar ahí y como podemos decir, de inmediato no vamos a ver el resultado, pero de que lo vemos, lo vemos. Porque Dios siempre nos escucha. Por eso el enemigo, que se llama Satanás, va a tratar de impedir que tú y yo lleguemos a sentir la presencia de Dios, porque nos va a desubicar, nos va a colocar pensamientos contrarios cuando aún vamos a orar. Hay personas que tienen una lucha en su mente y esos dardos del enemigo siempre están presentes, aun cuando decidimos orar. Hay personas que se preguntan, ¿por qué debo de orar? Yo no necesito orar porque todo lo sabe Dios. Tampoco necesito orar si Dios es soberano y hace lo que quiere. Mira que mucha gente se ha preguntado todas estas cosas. ¿Y a qué nos ha llevado? A no actuar como debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nos acerquemos. No se te olvide, Dios quiere que tú y yo decidamos acercarnos a través de la oración, a buscar el rostro de la presencia del Señor. Por eso te digo, pueblo de Dios, Dios nos creó con propósitos. Todo lo que Él hizo, el hombre, la creación, fue para que tú y yo, que somos creados a su imagen, podamos ver que estamos en esta tierra es con un propósito específico, un propósito divino. Y cuando tú y yo estamos direccionados en esto, vamos a disfrutar la vida espiritual, vamos a disfrutar el deleite de la alabanza, sabiendo por el cual fuimos creados. Y yo quiero que vamos a aprender esta noche 3 principios por los cuales Dios te creó a ti y me creó a mí. Primer principio: Dios creó al hombre para reflejar la naturaleza de Dios y que tú y yo podamos tener comunión con Él. Vuelvo y te lo repito. Dios creó al hombre para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. Es que Dios lo desea. Dios anhela que tú y yo tengamos comunión con Él. Yo quiero que vamos al Antiguo Testamento, al primer libro del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios, porque escrita está: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos entonces a ver cuál es el propósito por el cual Dios te creó y me creó a mí. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Me gozo mucho con esta palabra, porque tú y yo fuimos creados para tener una naturaleza y tener en su carácter moral. Fuimos creados, tú y yo, para que reflejemos su carácter, el carácter de Dios. Porque Dios es sí, no. Fuimos creados para reflejar ese amor, esa bondad,
esa misericordia, la santidad. Fuimos creados para impartir paz. Fuimos creados para tener la autoridad y el poder de Dios. Si nos damos cuenta, este propósito por el cual fuimos creados, debemos de aprovecharlos, porque no todas las personas tienen ese conocimiento. Y no te olvides, fuimos creados para tener su naturaleza, su carácter moral. Cuando tú y yo entendemos esto, vamos a disfrutar la presencia de Dios y vamos a saber por qué estamos en esta tierra. Todo esto lo vamos a reflejar cada día, tú y yo. ¿Cómo? Cuando tengamos esa relación íntima con Dios. Si nos hace falta el amor, lo vamos a pedir. Si nos hace falta la bondad, se lo vamos a pedir. Si nos hace falta que exista en nosotros ese carácter, reflejar el carácter de Dios, podemos pedirlo. Por eso dice: pedid y se os dará. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si nos hace falta esa misericordia, le vamos a decir: yo quiero que tú me equipes de esa misericordia que me hace falta para tener misericordia hacia otras personas, aún hasta en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener los pensamientos de Dios, pensar como Dios piensa, porque cuando yo pienso y decido como Él, me estoy asemejando a Él. No soy Dios, aclaro, pero me estoy asemejando a lo que Él es. Estoy reflejando la bendición por el cual fuimos creados. Voy a decirles la segunda razón. Dios creó la humanidad para llevar a cabo los planes y sus propósitos y la voluntad en la tierra. ¿Por qué fuimos creados todo el ser humano? Es que Dios es un Dios perfecto, un Dios hermoso, porque Dios, cuando creó al hombre, lo hizo con libre albedrío, para que el hombre aprendiera a escoger y tomara las mejores decisiones. Cuando Dios te creó a ti, recuerda, estás en la tierra para que aprendamos a tomar las mejores decisiones. Y a veces no tomamos las mejores decisiones porque somos llevados por nuestros propios pensamientos, nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a contar con Él. Él nos dio libertad para hacerlo, pero también nos enseña que hay que colocar todas las cosas primero en sus manos. Cuando Dios creó al hombre y le dio oportunidad que tomara esas decisiones, también le dio oportunidad que accionara y cumpliera la voluntad de Dios en la tierra. Estamos aquí no por casualidad, estamos aquí enseñándoles a ustedes esta palabra que nos lleva a levantarnos y a afirmarnos más en los caminos de Dios. Es porque fue la decisión de Dios. Dios te lleva a ti a que siembres la palabra de Dios, que acciones. Por eso, si el pueblo que conoce a Dios se esforzará y va a actuar, y yo te invito que como pueblo de Dios te esfuerces, pero actúes conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos dejó una enseñanza: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Te das cuenta que esa es la voluntad de Dios? Pero podemos saber este versículo, podemos saber y conocer esta palabra poderosa de hablarle a las personas la palabra, el evangelio, que trae nuevas noticias de salvación. Pero si no lo hacemos, ¿cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras decisiones? Son negativas porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Otra voluntad de Dios es que nos llamó a comunicarnos, a estar en intimidad con Él. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos conociendo la palabra y estamos infringiendo la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos hacer, si es bueno y no lo hacemos, es pecado. Es importante que aprendamos esta palabra esta noche. Dios al hombre le dio derecho legal
nos dio autoridad para operar en esta tierra. Y la voluntad de Él es que tú y yo cooperemos para hacer la voluntad de Él. Somos llamados a hablar de Cristo. Somos llamados a ser ejemplo para que otros vean que en Cristo hay una transformación, hay una renovación. Pero tú y yo somos llamados a cooperar en esta tierra. Por eso Él creó a Adán y a Eva. Es muy importante que no olvidemos esta palabra. ¿Cuál es la tercera razón? Te la voy a explicar. Dios hizo al hombre para que se enseñoree sobre la tierra. Yo quiero que volvamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, la parte B, y se enseñoree. Dice la palabra: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando el Señor le da ese señorío al hombre, nos dio autoridad. Esa autoridad tú y yo la debemos de tomar. ¿Por qué? Porque cuando Él le da la autoridad al hombre es para que viva en la tierra y gobierne. Nos da autoridad para ser mejores, para manejar y saber administrar lo que Dios nos ha dado. Porque el enemigo nos va a debilitar, nos va a colocar temores, aún en la formación y en la educación con nuestros hijos. Hay padres en estos momentos que perdieron la autoridad. Cuando el Señor, que dijo, enseñoréese, tengan autoridad, tengan ese dominio en la tierra, tomen ese dominio, aprendan a recibir. Pero ¿cómo voy a aprender si desconozco la palabra de Dios? Es necesario que tú y yo aprendamos que a través del conocimiento, del entendimiento de la palabra de Dios, adquirimos sabiduría. Y si adquirimos sabiduría, aprendemos la prudencia, la discreción, y vamos a tener ese temor a Dios. Ahora, muchas cosas que Dios nos lleva a manejar la autoridad con humildad, siendo ejemplos, no manipulando, no llevando a las personas a ser controladas por uno mismo, sino a manejar las cosas como Dios quiere que la manejemos. Esto lo quiere Dios desde los cielos, que seamos direccionados por Él. Por eso digo que se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 27, ¿qué dice Dios? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Precioso Dios. Si nos damos cuenta que la decisión de Dios es perfecta, que lo que Él hizo es perfecto y lo quiere hacer a través tuyo y a través mío. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, que vayas a leer, a estudiar la palabra de Dios, que puedas crecer a través de este conocimiento divino que trae luz en el caminar del hombre. Hemos visto tres aspectos, tres principios por los cuales Dios creó al hombre, y te voy a hacer un recuento rápidamente de estos tres. El primero es que Dios creó al hombre para reflejar la naturaleza de Él y tener comunión con Él. El segundo es que Dios creó a la humanidad para que llevara sus planes a cabo con sus propósitos y toda la voluntad en la tierra. Y el tercero es que Dios hizo al hombre para que se enseñoree sobre la tierra. Pero pastora, hay algo importante que quizás muchos no pueden estar entendiendo hasta ahora, y es en qué momento, cómo fue que Dios le dio la habilidad al hombre para que tomara ese señorío. Primeramente, Dios creó al hombre con un espíritu el cual
salió de la misma esencia de Dios. Por eso dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. No se te olvide, para él moverse en nosotros, primero creó al hombre, le dio un espíritu y ese espíritu salió de la esencia del mismo Dios. Para que nos podamos aprender esta habilidad de enseñorearnos, Dios también le dio al hombre un cuerpo físico manifestado en dos sexos, masculino y femenino. Por eso Él hizo al hombre y la mujer. Él no hizo dos mujeres o dos hombres. Él hizo ese cuerpo físico manifestado en dos sexos, masculino y femenino. Otra de las razones es que el hombre es el único ser que tiene derecho legal de parte de Dios sobre la tierra para gobernar. Nadie más, porque ni los animales. Y por eso es importante que anotes eso, que tú y yo somos el único ser que tiene derecho legal de parte de Dios sobre esta tierra de que podamos gobernar. Por eso debemos de ser buenos administradores con la salud, con la economía, con el tiempo, con lo que manejamos a diario. Seamos buenos administradores, porque Dios lo que pide es que seamos fieles administradores, porque si Él nos dio la habilidad para enseñorearnos, nosotros tenemos que pedirle a Dios la sabiduría. Entonces, si a medida que tenemos la sabiduría de Dios, vamos a aprender a gobernar. Aún los mismos ministerios, hay personas que, y lo pudimos aprender de Salomón, cuando Salomón fue llamado al gobierno a manejar el pueblo, él dijo, es que esta nación es grandísima, ¿cómo voy a manejar esta nación y cómo voy a hacer esto? Pero él pidió sabiduría y Dios le dio mucho más sabiduría, que fue el hombre que fue reconocido como el hombre que tuvo más sabiduría. ¿Sabes por qué? Por eso Él creó al hombre y Dios de en medio de lo que le dio al hombre, le dio capacidades y habilidades. Tú que estás allí en casa, te sientes impotente porque crees que no sabes hacer nada, que no puedes progresar, que no tienes actitudes como otras personas en talentos, en habilidades, pero tienes potencial. Pero eso lo descubrirás cuando estés en la presencia de Dios. Si necesitas una dirección para crear un negocio, una empresa, ve al mejor director que nos da estrategias, ideas, el que bendice lo que vamos a emprender. Pero si es conforme a su voluntad, Él nos oye y nos va a capacitar y nos va a mostrar cómo podemos gobernar, cómo podemos administrar, cómo nos podemos enseñorear de una manera humilde y sabia, pero tomados siempre de la mano de nuestro Dios. Porque Dios no hace nada, yo quiero decirle algo, Dios nunca hace nada que vaya en contra de su palabra. No se te olvide, Dios nunca va a hacer nada que vaya en contra de su palabra. Por eso, pueblo de Dios, es importante que tengas presente esto. Y yo quiero que podamos ver tres cosas que Dios estableció en su palabra desde el principio de la creación. Tres cosas que Dios estableció en su palabra desde el principio de la creación. ¿Te gustaría saberla? Claro, y es muy importante porque cuando hablamos de la semejanza de Dios, acarrea muchas cosas. Cuando queremos ser igual a Dios, pero entendiendo que Él es Dios sobre todas las cosas. Y cada vez que estamos en esa intimidad, ahí es donde aprendemos a conocer su voluntad, como lo estábamos diciendo, y aprender a tomar señorío sobre las cosas. Porque si Él le dio la capacidad a Adán de que tomara señorío sobre los animales, sobre todos los nombres, también nosotros podemos tener señorío sobre nuestra casa, señorío sobre las finanzas. Y es importante
que esos principios que acabamos de ver sean plasmados en nuestra mente y en nuestro corazón, para así poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Así que, pastora, ¿cuáles son esas otras 3 partes que nos vas a decir en esta noche? Esas 3 cosas que Dios estableció en su palabra desde el principio. Primero, Dios es soberano como su palabra. Dios es soberano como su palabra. Por eso Él nunca se va a ir en contra de su palabra. La segunda, Dios está limitado por su palabra. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué está limitado? Porque el Señor no va a ir más allá de lo que dijo y estableció. Si Él lo dijo, Él lo cumple, porque Él ya lo dijo y ya lo estableció. Él no va a ir más allá de lo que no ha dicho. Por eso Él está limitado por su palabra. Hoy estamos aprendiendo ese principio de Dios hacia nosotros. Y Dios nunca va a violar su palabra. Todo lo que Dios habla viene a ser una ley. Por eso el hombre ha querido cambiar la palabra. Y la Biblia lo dice: hay de aquel que le quite o le ponga a la palabra. Hay de aquel. Porque la palabra ya está escrita. Y la palabra de Dios, Dios nunca la distorsiona. Por eso Dios nunca miente. Dios, cuando promete, lo cumple. Cuando Dios ya tiene trazado el propósito con una persona, así se levanta el enemigo a matar la vida de esa persona, mentalmente, físicamente, espiritualmente, no lo va a poder lograr. Yo te voy a decir, madre que estás ahí angustiada por tu hijo, que un día recibió una promesa de parte de Dios. Tú la recibiste, mujer, que tus hijos iban a servirle a Dios, y hoy estás angustiada, o padre, estás desesperado porque tus hijos se salieron del camino de la sabiduría, de la verdad, y estás viendo que la conducta de ellos es contraria a lo que Dios prometió, que iban a ser unos siervos que le iban a servir. Yo te voy a decir en esta noche que te levantes a creerle a Dios, porque Dios nunca viola su palabra, porque Dios nunca se va en contra de la palabra que dijo. Si Él dijo que tus hijos se servirán a Dios, que van a ser unos siervos de Dios, y hoy no están en el camino de la dirección, es porque Satanás se opuso para destruir esa vida y lo sacó del camino de la verdad. Pero hay un poder maravilloso, hay una promesa que ya tienes, hay un pacto de Dios que hizo contigo. Tus hijos volverán al camino de la verdad y van a volver al camino del conocimiento de la verdad, y volverán a deleitarse en los caminos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente. Satanás trató de sacar tus hijos del camino de la verdad, porque sabe lo que van a hacer en las manos de Dios. No te enfoques en lo que están haciendo, enfócate en lo que van a hacer, porque Satanás sí sabe lo que una persona que viene con un propósito específico sabe lo que va a hacer en las manos de Dios. No te desanimes, levántate a la intimidad, levántate al ayuno, porque el ayuno rompe ataduras, el ayuno rompe cadenas, y la oración tiene poder maravilloso, y la gloria de Dios vendrá sobre tus hijos, y toda atadura que Satanás puso sobre tus hijos, que traen una promesa de parte de Dios, se romperá en el nombre de Jesús. Por eso te digo que Dios nunca se va en contra de su palabra. Satanás sí va a venir a traer engaño y mentira para confundirte, para hacerte creer que la promesa que un día Dios te hizo con tus hijos, con tu esposa o con tu esposo, no es, que es falsedad.
Recuerda que nuestro Dios no es padre de mentira. Él no miente. Satanás sí es padre de mentira y es llamado el engañador, es llamado el destructor, es llamado aquel que trae división, que roba el propósito. Levántate en esta hora, levántate a creerle a Dios. Persiste, persiste, crece en fe, insiste a orar por tu milagro, como la viuda cuando fue a clamar a ese juez injusto y dijo: aunque no temo a Dios ni creo a la ley, pero como esta viuda me tiene desesperado intensamente, le voy a responder. ¿No hará Dios lo mismo con nosotros cuando clamamos a Él de noche y de día? Por eso te invito, tú que estás allí en casa, sos llamado con un propósito. Primer propósito, a reinar con Él en la eternidad. Segundo propósito, a que estamos en esta tierra para servirle a Él, que seamos instrumentos. Tercer propósito, que seamos parte del pueblo de Dios, porque si somos parte de su pueblo, estaremos unidos con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerda que tú y yo somos joyas preciosas en las manos de Dios. Así las personas que son débiles y son utilizadas por el enemigo te hayan hecho sentir que no vales nada, que no tienes propósito, nunca te dejes robar el propósito por el cual estás en esta tierra. Nunca te dejes robar los sueños. ¿Por qué? Porque ¿qué quería Satanás con José? Robarle la visión y robarle el sueño. Pero José supo quién lo había creado, José supo quién lo había formado y por qué estaba en la tierra, y no dejó que el enemigo le robara el propósito por el cual Dios le había dado vida y estaba en la tierra. Aprendemos de grandes hombres y mujeres de la Biblia, mujeres que fueron guerreras, mujeres esforzadas de gran bendición, estuvieron en la Biblia, cumplieron el propósito de Dios. Anhela cumplir el propósito de Dios. Háblale a la gente de Cristo. Acércate, si tú estás hoy conectado por primera vez en esta red social, te voy a invitar a que te acerques a una congregación cristiana y que puedas aprender a conocer por el cual Dios te mandó a vivir en esta tierra. No vivas por vivir, no estés en esta tierra de una manera superficial, porque todo lo placentero, lo que ofrece el enemigo, que son placeres, los deseos de la carne, traerán destrucción, muerte espiritual, ruina, hasta en la economía, aún destrucción en la vida física del hombre. Pero Dios nos creó fue para vivir con Él y reinar con Él en la eternidad. Preparémonos en la tierra, ayudemos a que otros se levanten, declaremos la unidad en el pueblo de Dios, estemos juntos en los ministerios, fortaleciendo los ministerios, fortaleciendo los líderes, orando por los pastores, orando por los líderes que Dios los puso para direccionarnos, para guiarnos, para crecer y estar juntos en los ministerios. Levántate, levántate en esta hora, porque el propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir en ti, porque la obra que Dios empezó con nosotros la perfecciona y la termina. Y lo que Dios empezó, créelo que lo va a terminar. Y lo que estamos pasando, créelo que es para formarnos, para crecer y para avanzar, porque también tenemos que ser procesados, tenemos que ser transformados, tenemos que aprender a depender y a crecer en fe. Dios es fiel. Y es importante que, como Dios es soberano, como Dios lo que habla se convierte en su ley, y cada vez que conocemos la ley es donde nos parecemos más a Él, y ahí es donde dice la palabra que en su ley medita de día y de noche. Así que todas las palabras de Dios son incansables de comprender, son incansables de entender, pero ahí está, Él ya nos dijo que lo hagamos de día y de noche y podremos ser semejantes a Él. Y por eso no podemos olvidar que lo que Él ya prometió no lo va a cumplir. Y nos vamos
a reflejar más a Él cuando estemos en intimidad con Él. Recuerda, cristiano que no ora, Satanás lo devora, y por eso nos saca del propósito, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón, Dios quiere cambiarnos, y a través de la oración reconocemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros sueños, nuestros anhelos. Y recuerda que orar es hablar con Dios. Acércate a Dios, porque el propósito con el cual Dios hizo la oración es para que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por esta palabra y por ese propósito? Que así tus hijos, tu familia no esté, ellos estarán. Así el enemigo los haya sacado, el poder de Dios los va a liberar, los va a levantar y los va a fortalecer, y serán los hijos del Altísimo, serán pueblo de Dios, serán una nación santa adquirida con un propósito de parte de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a decirle: Señor, gracias, porque el propósito tuyo es darnos tu vida. El propósito tuyo es impartir tus sueños a nosotros y cada día poder estar en este lugar y poder que tu nombre sea levantado, Señor. Hoy declaramos que esta palabra que ha sido sembrada a cada mente, a cada corazón, pueda ser puesta en obra, porque declaramos, Señor, que tú perfeccionarás a cada uno conforme a tu voluntad. Gracias, porque sabemos que tú eres quien promete, sabemos que eres tú quien cumple, sabemos que eres tú quien estipula desde el cielo, y gracias por día tras día poner en nosotros el amor para entrar en oración. Pondrás el amor para aprender de tu palabra, y pondrás el amor, Señor, para cada día ir a la congregación. Hoy yo declaro, Señor, que todos tus hijos seremos bendecidos con el poder de tu presencia. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia Esperanza de Vida Robledo. No olvides compartir esta palabra, dale like, y llegaremos a muchos hogares a través de la siembra que tú y yo haremos desde casa. Bendiciones. Les amo mucho en el Señor. Dios los bendiga.